Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, alhamdulillah, muy bien. ¿Cuánto tiempo, eh? Sí, parece que solamente nos vemos en Ramadán. Eso sí, ¿eh? La última vez que tú y yo hablamos por directo fue justo el Ramadán del coronavirus. Así es. Alhamdulillah. Mashallah. Cada vez se te crece más la barba. Mashallah. Pues se cae de aquí y sale por aquí. Mashallah. Ha sido un placer que vuelvas a aceptar una invitación nuestra y volverte a tener aquí. Es un placer Con, poder tener este con mucho, espacio contigo. con mucho gusto, sí, con mucho gusto. Inshallah, les haré la introducción pequeñita de los 60 minutos a los oyentes que acaban de entrar, para que tengan una idea qué es los 60 minutos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hermanos y hermanas, ¿qué tal estáis? Espero que todos bien, inshallah. Como os había dicho en las historias anteriores, hoy os venía a traer una película, como que hoy en España está lloviendo en muchas partes, y mucha gente estará en casa aburrida y no sabe qué hacer. Os les traje la película más interesante que durará solo una hora. Que de esta película podrás obtener muchos beneficios que te podrán ayudar. Y Inshallah. esta película estará en los 60 minutos, que es un programa que iniciamos con series distintas y con personas distintas. Y estamos en el capítulo 5 para la gente que no lo sepa. El invitado del capítulo 5 es nuestro profesor y hermano Mohammad Isa García. Y empezamos los 60 minutos con la pregunta que le hago a todo el mundo, la primera pregunta. ¿Cómo estás? Alhamdulillah, muy bien, muy bien. Muy ilusionado que estamos muy cerca de Ramadán. Eh, Siempre es un mes, digamos, que uno tiene mucha expectativa espiritual. Eh, pero bueno, también hay muchas cosas que preparar porque, digamos, muchísima actividad en la mezquita, tanto, bueno, organizar las oraciones, el iftar y todo eso, como temas sociales, ¿no? Que ayuda, podemos proporcionar tanto a nuestros hermanos y hermanas como al resto de la comunidad. Mashallah. El Ramadán es algo que, mashallah, vuelve a llegar en las puertas. Algunos no podrán vivirlo, los que estuvieron el año pasado. Muchos de nosotros lo vamos a volver a vivir. Es una grandísima oportunidad de nuevo para poder hacer grandes obras dentro de este magnífico Ramadán. Y algunos que se quedaron en las puertas, que Allah Azza wa Jal decidió arrebatarles la vida, no podrán vivir de nuevo este Ramadán, porque los sahabis, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, una de las cosas que les entristecía era que los que fallecían no podían revivir otro Ramadán, porque sabían las grandes obras que había en ese Ramadán. Entonces, una de las preguntas antes de entrar en el tema que es en el Ramadán, para que la gente conozca, ¿quién es Muhammad Isa García? ¿Quién es Muhammad Isa García? Eh, bueno, eh, hijo de Enrique y Ana María, nacido en la ciudad de La Plata. Me hice musulmán a los 18 años y a los 22 conseguí una beca para estudiar en la Universidad de Qura. Estudié allí casi durante 10 años, eh, 3 años de idioma árabe, 4 años de licenciatura en teología islámica y una especialización en lo que es interpretación del Corán y la autentificación de las tradiciones del profeta, sallallahu alaihi wasallam, hadith. Eh, Luego de eso, una certificación como mediador, eh, y, digamos, en mediación y resolución de conflictos para temas familiares. Y, digamos, me busco la vida, como dicen allí en España, traduciendo, haciendo investigaciones. Mashallah. Esta es la segunda vez que yo vuelvo a escuchar tu presentación. Mashallah. Esperemos volver a reescuchar esta representación tuya de aquí a más adelante. Como siempre digo, es un placer volver a tenerte aquí. Y dicen muchos que cuando inicia el Ramadán solo hay dos cosas. Algunos tienen miedo a volver a pensar que vamos a entrar en un mes que no voy a comer, no voy a beber, no sé cómo iniciarlo. Todos tenemos esa incertidumbre de que
voy a entrar en la dificultad y no saben que es solo misericordia desde el primero al último día. Es misericordia pura. ¿Cómo traduciría Muhammad Isa García, siendo converso, la primera vez que entró en el Islam? ¿Cómo fue su primer Ramadán como musulmán? Mm. Um, bueno, yo me hice musulmán como creo que fue en noviembre del 89 y en el 90 creo que ese primer Ramadán fue en abril. Estamos casi por dar la vuelta de los 33 años, ¿no es cierto? Ujú. Y en Argentina, el 21 de abril comienza el otoño, entonces ese Ramadán fue de alguna manera un poco frío con respecto al clima. No tuve que sufrir, alhamdulillah, mucho calor y Argentina, por estar en una zona muy sur del hemisferio sur, digamos, en otoño e invierno los días suelen ser bastante cortos. De hecho, creo que este año Argentina va a tener menos de 12 horas de ayuno. Pero fue muy interesante. Uno a esa edad, de los 18 años, es como que está queriendo probar los límites de su físico, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y a esa edad todos los jóvenes como que nos sentimos inmortales o que podemos, digamos, hacer cualquier cosa. Entonces esta experiencia de hacer el ayuno, uno cuando recién hace la llegada está como con el imán a flor de piel y todas las experiencias que tiene alrededor son muy hermosas. Y ese primer Ramadán, tengo el recuerdo de no, no sufrir realmente el tema del hambre y la sed, eh, sino de tener muy presente todo lo que eran hacer el iftar en la mezquita, con todo, rodeado de todos esos hermanos, la hermandad, preparar la comida. Podía quedarme, digamos, varias noches. Generalmente nos quedamos del jueves al viernes y del viernes al sábado en la mezquita y preparábamos el suhoor allí mismo. Es decir, ese fue un Ramadán en el cual la vivencia de la hermandad fue muy importante para mí. Mashallah. Eso fue un Ramadán, digamos, el primero y el que digas, Mashallah, qué bella sensación es esta de vivir un Ramadán, el primero de muchos, y espero que sean muchos más para ti y para todos nosotros. Ahora entramos ya en el tema que es el Ramadán y las preguntas que muchos habéis visto en el flyer, en el post, de algunas cosas que iremos tocando a base de las preguntas que le vayamos haciendo el Sheikh. Y para mí una de las más importantes, que mucha gente cree que Ramadán solo es dejar de comer y beber. Y muchos de nosotros, seguro nosotros, vosotros los oyentes, los que estáis aquí ahora mismo, seguramente muchos musulmanes le habrán hecho la típica pregunta famosa de, ¿no tienes que comer? ¿Tampoco puedes beber? Entonces, si os preguntan, ¿por qué haces Ramadán? La pregunta es, ¿por qué haces Ramadán? Para, para sentir lo que sienten los pobres. Algunos responden eso. Y la pregunta se la hacemos al Sheikh para que nos la aclare el profesor Isa. ¿Por qué hacemos Ramadán? Y el Ramadán solo consiste en evitar la comida y la bebida nada más desde la caída del sol, desde que se ponga el sol hasta que se caiga el sol, o hay más cosas detrás de ese Ramadán. Mm. No, por supuesto que hay muchas más cosas. Allah Azza wa Jal no necesita nuestra hambre y nuestra sed. El ayuno no es algo que, digamos, que es para Allah. El ayuno es para nosotros. Allah Azza wa Jal cuando dice en el Sagrado Corán, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, o creyentes se les ha prescrito el ayuno, al final del versículo dice, la'allakum tattaqun, es decir, para que quizás así alcancen la piedad. Es decir, que Allah Azza wa Jal nos está diciendo en el Sagrado Corán qué es lo que Él quiere que nosotros desarrollemos a través del ayuno. Entonces, el no comer y no beber no podría decir que es como es un accidente del ayuno. ¿Sí? No es, el objetivo no es pasar hambre y sed. Es una consecuencia pasar hambre y sed. Claro que pasar hambre y sed nos ayuda en el sentido de experimentar qué es lo que experimentan aquellos que realmente no tienen acceso al agua potable
o no tienen acceso a alimento. Y entonces, cuando estamos ante una situación así, la empatía que se despierta no es la misma de, bueno, sí, a ver qué podemos hacer por ellos, porque no, uno se conecta a otro tipo de relación que es, yo pasé hambre, sí, yo sé lo que es pasar hambre, sí, yo pasé sed y había agua, pero yo no la podía tomar, que es lo que le pasa a muchas personas que tienen hambre y sed, viven en sociedades que son inmensamente ricas, y sin embargo hay personas dentro de esa sociedad que no tienen para comer y para beber. Entonces, claro que se despiertan otras fibras después de que uno ayuna, pero el objetivo final del ayuno no es pasar hambre y sed, sino que se desarrolle algo que es la taqwa, es decir, algo espiritual de transformación del ser humano, y como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, taqwa, la taqwa, el temor de Allah o la piedad, está aquí en el corazón. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam en un hadith dice, aquella persona que no deja de mentir y de actuar según la mentira, Allah no necesita que deje de comer y de tomar. Es decir, es como que el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que el hadith no impacta, el ayuno no impacta solamente sobre dejar de comer y de tomar y de, o sea, y de no tener intimidad, sino que tiene que impactar el comportamiento, la ética, ¿sí? Y aquel otro hadiz que dice que si alguno de ustedes está ayunando y es insultado o agredido, o sea, que no responda y que diga, Anasaim, Anasaim, estoy ayunando, estoy ayunando. Es decir, este hadiz del profeta sallallahu alaihi wasallam también refleja de que el ayuno tiene que tener como una consecuencia en el comportamiento, en el lenguaje, en si nos dejamos dominar por la ira o no. Porque los sabios dicen esta frase, Anasaim, puede tener dos lecturas. La primera lectura es que quien nos está ofendiendo, quien nos está insultando, sea un musulmán. Y entonces sabe que estamos en Ramadán o sabe lo que significa el ayuno y que, bueno, si yo estoy, no importa el problema personal que estemos teniendo, si yo estoy ayunando, no me voy a involucrar en una discusión. Y entonces en ese caso sí es válido que uno le diga en voz alta, Anasaim, Anasaim, estoy ayunando como para advertirlo. Pero ¿qué pasa si la persona que digamos, con la que estamos teniendo el problema no es musulmán? ¿Sí? No sabe y uno le dice, estoy ayunando, ¿y a mí qué? O sea, ¿qué pasa con que estés ayunando? Entonces, los sabios dicen que en ese caso la frase Anasaim no es para decirla en voz alta, sino para autorrecordarse a uno mismo. Dice, incluso si la persona con la que estamos hablando es musulmán, pero uno evalúa en la situación que el hecho de decirle Anasaim, es decir, no me agredas a mí, y él piensa que él es el agredido, y eso puede hacer escalar el conflicto, que en realidad estas son palabras para decirse a uno mismo, para recordarse a uno mismo. No responder al insulto, no responder a la agresión, mantenerse pacífico, ¿sí? Controlado. Control, el espíritu del ayuno. El espíritu del ayuno es saber controlar las ganas de comer, saber controlar las ganas de tomar, saber controlar el deseo sexual. Es el espíritu del ayuno. Entonces, digamos, todos estos hadices nos muestran de que el espíritu del ayuno tiene mucho más que ver con la transformación de la persona, con saber controlar ciertas cosas en la persona, no solamente el no comer y no tomar, porque eso es lo que le va, de alguna manera, a producir la taqwa. Hay sabios que han hablado de los niveles del ayuno, ¿no es cierto? Dicen, el nivel más básico, el primer nivel, es saber controlar las ganas de comer, de tomar y de tener intimidad. Ese es el abstenerse de eso. Dice, pero ese es el más básico. El segundo es saber controlar el lenguaje, el comportamiento, abstenerse de todo lo que es ilícito ver, ilícito escuchar, ilícito decir. ¿Sí? Y un tercer nivel todavía mucho más profundo donde es controlar esto, es decir, el pensamiento y esto, el corazón, ¿sí? De aquellas cosas que no agradan a Allah.
Ujú. Entonces, digamos, nuestra tradición, nuestra cultura es muy rica en todo ese análisis de que, bueno, eh, quizás lo que puede verse el ayuno es que no comemos y no tomamos, pero digamos, el espíritu del ayuno es muchísimo más profundo que eso. Mashallah. Es un entendimiento muy amplio y de esas respuestas que nos acabas de dar, me gustaría que nos explicaras esta situación. Estamos en una generación, mashallah, que últimamente la religión no la tomamos muy a mano. La religión la tomamos más a mano cuando está llegando el Ramadán. Cuando ya es Ramadán, la religión está en alto rango en nuestros corazones. Y no debería de ser así. Debería de ser así todos los 12 meses durante todo el año consecutivo. Y hay gente más basado en el tema de jóvenes que incluso tenemos el pensamiento de dejar los pecados durante el Ramadán para después del Ramadán volver a iniciarlos. Como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, Khairul Quruni Qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. La mejor generación es la mía, luego va a ir disminuyendo de esa manera a la que le sigue, a la que le sigue, a la que le sigue. Nuestra generación será mejor a la siguiente. Y ahora la pregunta es, entre nuestra juventud, los actos de adoración disminuyen muchísimo. Y incluso en Ramadán es la mejor etapa en la cual los actos se hacen más. Pero incluso ahora mismo, en estos Ramadanes, los actos de adoración también están disminuyendo. A mucha gente le da pereza ir a rezar el Tarawih. A mucha gente le da pereza. O sea, estamos reflexionando y estamos concentrados solo en el faraid. La sunna decimos que como que no es obligatoria, no debo de hacerlo, porque no es obligatoria. ¿Qué está pasando en estos actos de adoración que no cometemos, que no cumplimos los jóvenes hoy en día? ¿Qué no hemos entendido de los hadices del profeta acerca de Ramadán, que todas las obras van a pagar, que te las van a pagar doble? ¿Qué no hemos entendido de eso? Bueno, yo entiendo que los jóvenes están pasando en este momento por eh, digamos, una sociedad un poco distinta en la que yo fui joven. O sea, la gratificación instantánea en este momento con las redes de comunicación, las redes sociales, digamos, el acceso a tantas cosas, yo entiendo que marea un poco. Eh, y, digamos, lo que las personas necesitan hacer de esfuerzo para conseguir ciertas cosas cada vez es menor. ¿Sí? O sea, nuestros abuelos tenían que hacer mucho más esfuerzo para conseguir las cosas que nosotros conseguimos ahora. Entonces, eso se ve reflejado también en el concepto digamos, de la espiritualidad, de la religión. Sin mencionar que estamos creciendo, o los jóvenes están creciendo en una sociedad eh, que de alguna manera ningunea como nunca antes el concepto de la religión. Es decir, sociedades cada vez más laicas, donde la religión, la religiosidad o espiritualidad tiene cada vez menos espacio. Más allá de cuál fuera la religión, hace, no sé, 50, 60, 70 años atrás, cualquier persona que fuera religiosa, de cualquier religión, era visto con admiración en su sociedad. ¿Sí? Es religiosa. Ahora una persona que es religiosa ya no es vista con los mismos ojos. Es decir, es un extremista, no está disfrutando la vida, no, o sea, la misma sociedad cambia la visión que tiene. Entonces, los jóvenes, que son personas, digamos, que la sociedad les influye mucho, digamos, están formando su criterio, no son como personas de más edad que ya tienen un criterio completamente formado, estas cosas les afectan mucho. Por eso es, creo que hasta cierto punto, entendible esta situación. ¿Cómo? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Digamos, eh, obviamente lo que acabas de mencionar, de que conocer las virtudes que tiene este mes, las recompensas que tiene este mes, es muy importante. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando albriciaba a los sahabas, le decía, ha llegado Ramadán.
Decía, ha llegado un mes en el cual las obras son multiplicadas, ha llegado un mes en el cual se abren las puertas del paraíso, un mes en el cual se cierran las puertas del infierno, un mes en el cual los demonios son encadenados, un mes en el cual hay una noche que es mejor que 1000 meses. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam trataba de inspirar a sus compañeros sobre wow, lo increíble que es este mes, no lo dejen pasar. Y por eso al final del hadith dice, quien se pierda esta oportunidad, pues digamos, como que lo ha perdido todo en la vida. Como diciendo, no dejen pasar esta enorme oportunidad. Además, vos mencionaste algo muy interesante, y es que muchas personas que estaban el Ramadán pasado, este año no están. Y eso es, cuando uno es joven es difícil imaginarse eso. ¿Sí? Uno se siente inmortal cuando es joven, que no va a estar por siempre. Quizás toda esta cuestión de la pandemia, del COVID, nos hizo reflexionar un poco sobre nuestra temporalidad, sobre cosas que pensábamos que eran tan fijas y tan firmes y que nunca iban a cambiar. Bueno, que de un día para el otro todo el mundo encerrado, cosas que eran muy fuertes en la economía, de repente desplomadas completamente, es decir, una cotidianidad que conocíamos destruida por mucho tiempo, van 2 años y todavía no hemos vuelto a una cotidianidad completa. Entonces, creo que Ramadán es como una oportunidad muy grande para el musulmán de crecer, independientemente de su edad, y de sacarle el mejor de los provechos que uno pueda, porque uno realmente no sabe si el año que viene voy a estar aquí de vuelta. O sea, hay tantas posibilidades en esta vida de que uno se ve joven y uno se ve saludable, pero uno toma coches todos los días y viaja en avión y cada vez descubren más muertes súbitas y accidentes, es decir, uno no sabe. Entonces, es una temporada que Allah Azza wa Jal nos pone muy importante. Si reflexionamos un poco, todos los actos de oración son cíclicos, ¿sí? Son las 5 oraciones durante el día. Allah Azza wa Jal conoce nuestra naturaleza y sabe que nosotros necesitamos conectar y recargar esa batería del imán muchas veces al día, si no nuestro imán baja. ¿Sí? Uh-huh. Lo mismo pasa con el ayuno. El ayuno es una vez al año. ¿Por qué? Porque no es una experiencia de una sola vez. Nosotros necesitamos esa experiencia de saber controlar, es decir, que no sean las, digamos, el deseo de lo que yo quiero comer me lo como, sino de saber controlarlo. Lo mismo con la sexualidad, porque lo necesitamos, digamos, probar constantemente. También lo mismo del zakat, es decir, el apego a las cosas materiales no es algo que uno, listo, ya lo superé, yo no soy apegado a las cosas. No, todos los años hay que pagar el zakat, ¿sí? Uh-huh. Porque todos los años hay gente que lo necesita. Entonces, esta cuestión de los ciclos, obviamente Allah Azza wa Jal conoce nuestra naturaleza, Él es nuestro creador y sabe que nuestra fe sube y baja, sube y baja. Entonces, por eso estas son como oportunidades gigantes de poder sacarle todo el beneficio. Y es como, digamos, en el lenguaje actual, es como el desafío. El desafío de los 30 días de ayuno, el desafío de hacer el tarawih todas las noches, el desafío de leer todo el Corán de principio a fin. Cada uno de nosotros debería, así como tiene el desafío de la dieta no sé qué, o el desafío del gimnasio o el gym de hacer no sé qué, o de llegar a tanto peso, o de correr tantos kilómetros, o el desafío de, bueno, ponerse estos desafíos con respecto a lo que es Ramadán, para el final de Ramadán poder haber logrado mucho de lo que nos propusimos hacer. Mashallah. Es una de las grandes reflexiones que tú has dicho y has tocado. Una de las partes que me quedo de tus reflexiones ha sido que es un ciclo y además cada persona tiene sus altibajos en la fe y el Ramadán está para eso, para aprovecharlo y dar tu máximo en ese mes. Entonces, hay una frase que me gusta mucho y me gustaría que tú me la simplificaras a tu parecer para los jóvenes. La frase es: hay muchos que creen que disfrutar de la vida es hacer todo lo ilícito. Y hay muchos que creen que disfrutar de la... es así, todo lo ilícito, todo lo que es ilícito es disfrutar de la vida.
Y la juventud hoy en día estamos en, si no hago todo lo que tenga que hacer en mi juventud, cuando envejezca no lo podré hacer. Entonces disfrutaré de mi vida hasta que envejezca. Y la frase es, hay una línea, hay una línea muy fina que diferencia el disfrutar de la vida y arruinar tu futuro. Hay una línea muy fina, una línea paralela que diferencia el disfrutar de tu vida y arruinar tu futuro. ¿Cómo resumirías esto con tus palabras? ¿A qué te trae esta reflexión? Sí, es muy interesante. Que si algo nos enseña el Islam es que nuestras decisiones tienen consecuencias y que nuestras decisiones vamos a tener que rendir cuentas de ellas. Y creo que lo planteaste muy bien, porque uno puede decidir hacer muchas cosas en este mundo, pero el Corán constantemente nos recuerda Yawm al-Qiyamah, ¿cierto? Diciendo, bueno, tengan cuidado con lo que hacen porque Yawm al-Qiyamah existe. Tengan en cuenta con las decisiones que toman de no hacer las cosas racionalmente, con todos los versículos que hablan sobre la adoración de los ídolos en el Sagrado Corán siempre invocan la racionalidad, es decir, las decisiones que tomen con asuntos tan importantes tienen que estar basados en un pensamiento racional, porque si no, el día del juicio se van a arrepentir. Entonces, si hay algo que el Islam construye en nosotros es esa conciencia de que lo que hago no es, ¿cómo podríamos decir? Inocuo. Es decir, que no tiene sabor, ni color, ni olor. No, no, no. Todo lo que yo hago tiene consecuencias, para bien o para mal. Entonces, creo que el Islam lo que trata es de generar esa conciencia en nosotros desde muy pequeños. ¿Sí? Porque, eh, digamos, es cierto que hay ciertas obligaciones que son difíciles de cumplir. O requieren, por decirlo de una mejor manera, requieren cierta disciplina en las personas. Rezar 5 veces al día requiere disciplina. Eh, el, el llevar el hijab, como hacen nuestras hermanas, en esta sociedad que las, digamos, persigue y estigmatiza tanto, requiere de mucha voluntad, requiere de mucha disciplina. La tentación de quitárselo debe estar allí constantemente. Eh, Ayunar Ramadán, pagar el zakat, es decir, abstenerse de las tentaciones. Las tentaciones son cada vez más visibles y están cada vez más al alcance de la mano. Eh, Muchos conceptos en esto han cambiado en los últimos años y el acceso, digamos, a todo lo que sea eh, que embriaga la mente, ya no son solamente las bebidas alcohólicas, ahora, digamos, la enorme cantidad de drogas con todas las, eh, digamos, supuestos placeres que prometen, están cada vez más accesibles, cada vez más legalizadas. Eh, entonces, en ese aspecto, esas tentaciones son cada vez más difíciles y las personas que viven en esta sociedad tienen una prueba muy grande. Pero como el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Aisha radhiallahu anha, le dijo, Inna ajruki ala qadru mashakkatuki. Le dijo, ciertamente tu recompensa está relacionada con el nivel de dificultad que has tenido para cumplir. Entonces, sí, hay ciertas dificultades, pero la recompensa de mantenerse firme, de mantenerse recto, de hacer las cosas correctamente, las recompensas son muy grandes. Y eh, ese sería mi consejo para todos los jóvenes. Dimensionar la enorme de la recompensa de Allah Azza wa Jal para quien en un momento de fitna, de sedición tan grande como el que estamos viviendo, se mantiene firme y consciente de que, bueno, que tenemos que cuidarnos mucho para Yawm al-Qiyamah, porque man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah, ¿no es cierto? O sea, wa sharran yarah, es decir, quien haga una obra tan pequeña como un átomo, el día del juicio, sea buena la verá y si es mala también la verá. Uh-huh. Es decir, eh, creo que esas descripciones del día del juicio nos asustan a todos un poco, Uh-huh. ¿sí? Porque
ver todo lo que, exactamente todo lo que hemos hecho, de bien y de mal, eh, termina creando esa conciencia de que lo que hago voy a tener que responder un día. Entonces, Exactamente. Entonces, hay un punto, una de las preguntas que más van a ayudar hoy es, una de las preguntas que más van a ayudar hoy es el punto 7 de mis preguntas. Para algunos será muy repetitiva esta pregunta, para otros será un repaso. Como decía un profesor mío, todo lo que yo te he enseñado y que hayas escuchado anteriormente de mí, no te quejes que te lo he repetido. Si te lo he repetido, puede ser un repaso y si no lo sabías, una ayuda para aprenderlo. Pero nunca digas que algo, que ya sabes algo. Para ti puede ser un repaso, para otros puede ser un estudio nuevo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? Porque la gente está ahí ayunando. Yo sé que me tengo que levantar antes del Fajr, comer y a la hora del Maghrib cortar mi ayuno y ya está, ya tengo un día completo. Pues no, porque dentro de ese día completo hay cosas que pueden invalidar tu ayuno. Y si tú no las conoces, puede que tú las cometas diariamente. Entonces tenemos que hacer llegar ese mensaje a la gente. ¿Cuáles son los invalidantes principales de este Ramadán, de este ayuno? eh, bueno, invalidantes del ayuno, eh, digamos, el ayuno se invalida esencialmente por las cosas que ingresan al cuerpo y tienen que ver con la nutrición o la alimentación, es decir, cualquier cosa que comamos o bebamos, eh, consciente de eso anula el ayuno. Ahora, de todas maneras, hay una regla muy importante en el fiqh, que es que todo lo que invalida el ayuno tiene que cumplir con tres requisitos. ¿Sí? Es decir, primero la persona tiene que saber el veredicto. Si la persona no conoce el veredicto, eso no anula su ayuno. El segundo es que lo haga consciente, no por equivocación o olvido. ¿Sí? Conoces el hadith que dice que si una persona está ayunando Sí, y sí, sí. come, bebe que continúe su ayuno, que Allah lo ha alimentado. Y por último, que sea hecho de libre voluntad y no obligado por alguien. Es decir, si alguien nos obliga a hacer algo que rompe el ayuno, contra nuestra voluntad, obligándonos físicamente, entonces, por más que hayamos comido, eso no anula nuestro ayuno. ¿Sí? Entonces, estas tres condiciones son muy importantes, es decir, conocer el veredicto, hacerlo conscientemente y hacerlo por voluntad propia. Si alguna de estas falla, podemos estar haciendo algo, pero el ayuno no se invalida. ¿Qué es lo que invalida el ayuno? Comer cualquier cosa, beber cualquier cosa que vaya al estómago. Obviamente la intimidad, ¿sí? Mantener relaciones durante el día anula el ayuno y es de alguna manera el anulador del ayuno más grave, ¿sí? Porque si uno come o bebe y anula un día de ayuno, tiene que compensar un día de ayuno después de Ramadán. Pero si uno rompe el ayuno durante Ramadán manteniendo relaciones íntimas, tiene que ayunar 2 meses consecutivos, es decir, 60 días consecutivos uno atrás del otro, y si sin excusa interrumpió, tiene que comenzar de cero. Es decir, si Allah pone una compensación tan severa, es porque es la forma más, digamos, el pecado más grande que uno puede hacer durante el ayuno. Rompe el ayuno también la masturbación, ¿sí? Ujú. Lo que pasa es que a diferencia de las relaciones, quien se masturbe durante el día de Ramadán anula su ayuno, ha cometido un pecado, tiene que hacer tauba, es decir, tiene que arrepentirse de eso, pero tiene que compensar un día después de Ramadán, por ese día. Otra de las cosas que los sabios dicen que anula el ayuno es sacarse sangre, ¿sí? Una cantidad, no para unos exámenes médicos, eso no anularía el ayuno, pero sacarse sangre como para una donación, por ejemplo, que suelen sacar creo que es medio litro, eso debilita tanto a la persona que anularía su ayuno. Esas son las cosas que me vienen ahora a la mente que anulan el ayuno y uno tiene que eh, reponer ese día de ayuno. Hay otras cosas que no anulan el ayuno. Hay gente que piensa, por ejemplo, que enojarse o discutir anula el ayuno.
Eh, ujú, eso va contra el espíritu del ayuno y quizás disminuya la recompensa del ayuno, pero no anula el ayuno. No es que uno diga, bueno, hoy perdí mi día de ayuno, lo he anulado, tengo que compensar un día por este día que discutí. ujú. Elevé la voz y grité a alguien. Eso no anula tu día de ayuno, no tienes que reponer ese día. Pero obviamente afecta lo que Ujú. es la recompensa del ayuno y haber hecho el ayuno bien hecho. Otras cosas que no anulan el ayuno, hay gente que suele tener dudas, es las gotas en los ojos, en la nariz, en la oreja. Ninguna de esas gotas afecta el ayuno. Incluso los medicamentos que ingresan al cuerpo que no sea por vía oral, como por Ujú. ejemplo inyecciones, ya sean musculares o por el torrente sanguíneo, no anulan el ayuno. Anula el ayuno, por ejemplo, eh, suero. Si una persona va al hospital, por ejemplo, y le inyectan suero, eso sí, porque obviamente entra del concepto de lo que es hidratar y nutrir Ujú. el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces eso sí anularía el ayuno. Eh, no sé, no me viene en este Sí, momento sí. otra. Son tantas como nos ha mencionado la hermana Sara, que está aquí, mashallah, que me ha hecho la menstruación, el puerperio también, serían unos de los anulantes. La diálisis también entraría en ella, que también sería una de las anulantes. Y los parches estos de nicotina también entraría en ese aspecto. Que no anulan, los parches no anulan el ayuno. Los parches de nicotina. Sí, yo tengo entendido que los parches no. Muy probablemente, como muchas cosas en el FIT, Sí. haya diferentes opiniones. Lo que yo he estudiado es que los parches no anulan el ayuno, porque la nicotina no tiene que ver con nutrir el cuerpo. Ujú. Entonces, una de las preguntas, la más importante para mí, Pero fumar sí, sí, fumar, sí. fumar Ojo que sí. esta No es buena. importa lo que fumes, anula el ayuno. Por ejemplo, esta pregunta, lo que acabas de decir, te voy a hacer una pregunta que es muy famosa. Esta se la hicieron a un sabio. Dice un fumador, yo en Ramadán no fumo, yo en Ramadán no fumo, pero con los amigos que me junto, ellos sí fuman. Entonces, el aire que ellos inhalan, o mejor dicho, que exhalan, si yo lo transmito, es como si yo hubiera fumado y el sabio le respondió que no. Mientras tu intención no sea la de fumar, tu ayuno sigue válido. Y luego la pregunta cambia. Ahora la pregunta es secundaria. El hombre, el fumador, tiene la intención de fumar. El hombre, el fumador, sabe que en Ramadán no se les permitido, pero coge las palabras del sabio, que el sabio le dijo que mientras él haya inhalado humo de otra persona que esté fumando y él no haya fumado, su ayuno es válido, y a él coge esa intención de acercarse a esa persona para lo que él esté sacando de humo, él pueda obtener un poco de ese humo. Entonces, este caso, su ayuno sigue válido o inválido. Bueno, recuerda que yo te mencioné la regla de los 3 puntos. Ujú, ¿Sí? Eh, para que las cosas rompan el ayuno o no. Es decir, la primera es conocer el veredicto, la segunda es hacerlo voluntariamente. ujú, Entonces, si una persona fuma voluntariamente, rompe su ayuno. Si es algo exterior, es decir, está en un lugar donde hay alguien fumando y uno pasa por allí, a ujú, diferencia de uno va a una reunión donde todo el mundo está fumando, eso evidentemente el ayunante debería evitarlo completamente, porque ujú. nosotros sabemos que está el fumador activo y está el fumador pasivo, ¿sí? E incluso el pasivo a nivel médico dicen que es incluso peor que el activo. Ujú. Entonces, mi recomendación sería que una persona, por ejemplo, su grupo de la universidad o su grupo de trabajo está fumando, que digamos, si él puede, que no esté en ese lugar. Y si tiene una buena comunicación, les diga, mire, es que yo estoy ayunando y me afecta mi práctica religiosa que esté fumando aquí. Es decir, si por ejemplo es una reunión de trabajo o algo así.
y si hay una buena predisposición de las otras personas, pues no fumarán en ese momento porque realmente le afecta. De la Ujú, misma manera que si uno invocara, por ejemplo, una excusa médica, bueno, soy alérgico al humo, por favor no fume porque me puede dar asma o algo así. ujú. Eh, eh, pero el tema yo creo que allí sería la intención. Es decir, si la persona tiene la intención de pegarse al que está fumando para aspirar algo del humo del cigarrillo, creo que probablemente estaría rompiendo su ayuno. Y Allah sabe. Ay, mashallah. Ahora viene la pregunta más importante para mí y es la pregunta más larga que he escrito. Porque esta Sí, pregunta puede ser rara, pero a la vez es muy interesante. Dice la a ver. pregunta, darnos cuenta, cada vez realizamos actos que pueden invalidar nuestro ayuno o aún peor, hacemos cosas que no invalidan el ayuno. Por ejemplo, el escuchar música y cosas así no invalidan el ayuno, pero realizando esas obras es como si nuestro día de ayuno hubiese sido solo como un día que hemos dejado de comer y beber, como el relato que nos dijo el profeta Muhammad alayhi salam en su hadith. Entonces, ese hadith que nos decía el profeta Muhammad de que ese tipo de personas es como hubieran dejado un día que no han comido ni han bebido, que eso significa que no tendrían hasanats después de ese ayuno. ¿A qué se refería con ese relato? ¿A qué tipo de personas se refería? Sí, claro. O sea, ese hadiz es, eh, eh, digamos, está muy relacionado con la pregunta. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice, hay personas que no se van a llevar de su ayuno sino hambre y sed. Es decir, se llevan hambre y sed, pero no se llevan hasanat. ¿Por qué? Porque solamente se abstuvieron, digamos, de comer y de tomar, pero no estaban conectados con lo que es el concepto del ayuno. Entonces, a nivel de comportamiento, no cambiaron su comportamiento, a nivel de su lenguaje, no cambiaron su lenguaje, a nivel de lo que debían escuchar, no lo cambiaron, de lo que debían decir, no lo hicieron. Entonces, eh, digamos, su comportamiento y su orientación espiritual en ese día no tenía absolutamente nada que ver con el ayuno. Entonces, digamos, lo que implica también es que hicieron todo lo que no debían. Entonces, el profeta dice, esas personas, ¿qué se llevan de ese día? Hasanat no se llevan, eh, digamos, el ayer no se lo llevan. ¿Qué se llevan? Pues hambre y sed, porque lo único que hicieron fue dejar de comer y de tomar. Entonces, eh, por eso es que uno tiene que tener muy en cuenta ese versículo. Allah Azza wa Jal dice, la'allakum tattaqun. Es decir, yo creo que al final de cada día uno debería analizar eh, que además de no comer y no tomar, que digamos, como que el momento del iftar es una alegría, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo es una alegría el momento del iftar, farhatán, dice. Eh, ¿Qué he hecho o cómo me he comportado para que mi taqwa hoy sea mejor que ayer? ¿Sí? Porque el objetivo del ayuno es la taqwa. Entonces, ¿he hecho algo que, que, que vaya a acrecentar mi taqwa o no? Y entonces esa evaluación diaria, de alguna manera, es lo que nos va a mantener, podría decir, con vida durante Ramadán, de que al final de Ramadán voy a ser un ser humano mejor, porque ese es el objetivo del ayuno. Que termine Ramadán y yo sea un ser humano mejor, un mejor musulmán, un mejor creyente, con una persona con más taqwa. No, no, mashallah. Y ahora viene ante las últimas preguntas que nos queda, hay una que es la que me gusta más. Hay gente que piensa que Ramadán solo son los 30, 29 días que ayunamos y ya está, las obras que cumplimos o las obras que realizamos en Ramadán se multiplican. Y luego nos olvidamos que dentro del Ramadán existe los 10 últimos días. Este es el punto que más me gustaría que escucharais porque a mí es uno de los puntos que más motiva a alguien a buscar estos 10 últimos días. Como dice Allah Azza wa Jal, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Es mejor que 1000 meses, que equivaliendo, cogiendo una calculadora, y si no me equivoco, mis cálculos, si no me fallan,
1000 meses equivalía a 64 años de adoración, o 63 más 4 meses. Que eso es la vida completa de una persona en sí, la vida completa de una persona. ¿Puedes hablarnos un poco de esa búsqueda de Laylatul Qadr? ¿Cómo podríamos obtener esa noche del decreto? ¿Qué hay de tan especial de esa noche del decreto? ¿Y cómo podemos, o cómo más o menos podemos garantizar que esa noche que hemos obrado, 83, es 83 años más 4 meses, ¿correcto? ¿Y cómo podemos saber que esa noche del decreto, qué signos lleva esa noche del decreto? Eh, bueno, primero, a ciencia exacta no sabemos cuál es Laylatul Qadr. Sabemos que están las últimas 10, que están las últimas 10 impares. Muchos sabios hablan del 25, otros hablan del 27. Pero hay una narración que dice que el profeta sallallahu vio a dos sahabas que estaban discutiendo cuál era y él salía para decirles cuál era, pero digamos, no lo dijo. Digamos, la enseñanza de eso es que si nosotros supiéramos cuál es Laylatul Qadr, solamente haríamos esas acciones especiales en esa noche. Y entonces, como no sabemos cuál es que tenemos que esforzarnos más. La 21, la 23, la 25, la 27, la 29. Y hay gente que termina la noche 27 de Ramadán y terminó Ramadán para ellos. Terminó la Ibada, terminó todo. O gente que va solamente a la mezquita en la noche del 27. Entonces, obviamente, Laylatul Qadr es una noche muy especial, que tiene que ver, o sea, tanto con el tema del Qadr, de la predestinación, como tiene que ver con el concepto del Corán. Es decir, Allah Azza wa Jal desciende el Corán desde sí hasta el cielo de este mundo en Laylatul Qadr. Y comienza la revelación desde el cielo de este mundo al profeta sallallahu alaihi wasallam, de la primera vez que él recibe la revelación, también en Laylatul Qadr. Entonces es una noche muy especial. Laylatul Qadr no empezó con que nosotros celebramos Laylatul Qadr. Laylatul Qadr es un evento, podríamos decir, del universo, ¿sí? De la creación. Allah Azza wa Jal, digamos, ha puesto esa noche, es una noche muy especial, suceden cosas muy especiales. Entonces, dedicar, buscar que adoremos a Allah Azza wa Jal en esa noche, porque si coinciden nuestros actos de adoración con esa noche, es superior a haberlo hecho durante una vida entera. Entonces, digamos, imaginemos toda una vida dedicada a la adoración comparado con una noche. Es como una de esas ofertas de fin de año, de algo que uno te quiso comprar durante todo el año y valía demasiado y no podía, y en estas ofertas de fin de año sale a un precio ridículamente barato y dicen, ¿cómo me la voy a perder? O sea, es ahora o nunca. Bueno, eso es Laylatul Qadr. Laylatul Qadr es esa oportunidad única del año de obtener algo que uno el resto del año no pudo hacer. Entonces es algo que uno debería como, tratar de buscarlo por todos los medios. Y justo dentro de este Laylatul Qadr hay una pregunta que el año pasado se la hicieron a un hermano y querría recalcar esta pregunta también para ti, inshallah. Hay una hermana que pregunta a un sabio en la noche, antes de la noche del decreto. Yo no pude acudir en ningún día de la noche del decreto a la mezquita para poder rezar las oraciones de la noche del decreto, porque muchos creen que Laylatul Qadr, la adoración, se implica solo en el rezo nocturno y nada más. Entonces le preguntó al sabio por qué no pudo acudir, era por el tema de la mujer, estaba en su periodo. Entonces le comentó eso al sabio, ¿qué podía realizar para obtener la noche del decreto? Antes de dar yo la respuesta, ¿qué pueden realizar las hermanas que no puedan hacer la noche del decreto o los hermanos que no puedan realizar el rezo colectivo o individual? ¿Qué otros actos de adoración podrían realizar?
Sí, sí, muy interesante la pregunta ahí. De hecho, tenemos una narración auténtica. Aisha radhiallahu anha le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, le dice, si yo supiera que estoy en Laylatul Qadr, ¿qué me dirías que diga? ¿Sí? O que haga. El profeta sallallahu alaihi wasallam le enseña una pequeña súplica. Allahumma innaka afun tuhibbul afu fa'fu anni. Allahumma, Señor mío, innaka afun, tú eres perdonador, fa'fu anni, perdóname. Es decir, es una noche que tiene que ver con reconocerse a uno mismo, las debilidades de uno, de lo que uno ha hecho, y saber que Allah es el afu, Allah es el que perdona la falta, es el que tiene el poder. Allah es el que tiene el poder y la capacidad de perdonarnos, simplemente así. Fa'fu anni, perdóname a mí. Es decir, uno reconocer que uno ha cometido faltas y que uno no ha hecho las cosas tan bien como debería. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio ese consejo a Aisha, no le dijo, reza 40 racas o haz esto, es decir, nosotros sabemos que el dua es el acto de adoración más íntimo entre el siervo y el Señor. ¿Sí? El dua es el diálogo íntimo del siervo con el Señor. Es el acto de adoración más, como aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice, Inna dua huwa al-ibada. Es decir, el acto, la súplica, ese es el acto de adoración. ¿Sí? Entonces, digamos, que no puede hacer el tarawih en la mezquita, pues el tarawih se puede rezar en la casa. De hecho, es tanto sunna hacerlo en comunidad como hacerlo individualmente. Quien no puede hacerlo en la mezquita, pues que lo haga en su casa. Y quien no pueda rezar, le queda el dhikr, recordar a Allah, le queda la súplica y le queda la lectura del Corán en sus formas. Es decir, puede recitarlo en idioma árabe. Todos sabemos aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que aquella persona que es experta en la recitación va al kiramil barara, es decir, estará con los nobles escribas, es decir, al nivel de los ángeles, quiere decir el profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero el que no es experto en la recitación y tartamudea, dice Rasul sallallahu alaihi wasallam, ese tiene doble recompensa, es decir, no pierda la esperanza o no se desanime, tienes doble recompensa. ¿Y qué pasa con los que no saben árabe, no son expertos en la recitación? Entonces pueden leer el Corán en la traducción, porque el Corán también fue descendido para reflexionar, para pensar. Entonces, digamos, esa es una noche para leer mucho el Corán. Incluso las hermanas que estén pasando por sus días pueden recitar el Corán en voz alta, porque hay un hadith auténtico, está en Bukhari y Muslim, donde Aisha dice que ella estaba en sus días y recitaba su wird, es decir, su parte del Corán, y el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba, digamos, apoyado sobre su falda, ¿sí? Es decir, en la casa. El profeta sabía, obviamente, dentro de un matrimonio, el esposo sabe cuando la esposa está en esos días. Y ella estaba recitando en voz alta, el profeta está ahí, ella lo que quiere decir con esto es, si hubiera sido incorrecto, el profeta me hubiera corregido. Es decir, no es incorrecto recitarlo. Lo que debe evitar es tocar el mushaf directamente con la mano. Es decir, puede utilizar un guante o puede utilizar un lapicero o algo así para pasar las páginas si es que está leyendo. O como dicen ahora en la actualidad, puedes abrirlo en el móvil y leer directamente desde el móvil. Eso no es un mushaf. Ya. El mushaf como que no está en el móvil. Y seguramente te acordarás de esto, justo hablando de él. Aquí tenéis la Asociación de Iqra, el libro traducido por nuestro hermano Muhammad Isa García, el Corán traducido por él, transliterado, que es muy bueno, lo recomiendo para Ramadán, para los que queráis un libro del Islam. No hay mejor libro que el Corán, porque es la guía de todo y no hay error en ello. Entonces, una de las penúltimas preguntas, esta es la penúltima pregunta, y creo que no puedo decir que nos hayamos dejado algún concepto de Ramadán atrás,
porque el Ramadán es un concepto muy amplio, pero hemos conseguido dar algunos puntos muy importantes y eso le agradecemos a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha otorgado este directo y tocar estos puntos. Llega una de las penúltimas preguntas para la gente que ha tenido la posibilidad de hacer el Umrah en este Ramadán. Y ahora dice la pregunta, hay personas que no saben que el Umrah se puede realizar en todo el año. No existe un mes en el que digas que no puedes realizar el Umrah. ¿Por qué específicamente se realiza más el Umrah en épocas de Ramadán? ¿Cuál es esa sabiduría que hay en el Ramadán en la que es cuando más se realiza el Umrah? ¿Por qué? Pues hay un hadith de Rasul sallallahu alaihi wasallam que dice Umrah fi Ramadán ka hajj ma'i. Es decir, hacer la Umrah en Ramadán es como hacer la peregrinación conmigo. ¿No? Y a quién no le gustaría hacer el Hajj junto al profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Sería algo hermoso. Y tiene esa recompensa muy especial. Obviamente la Umrah se puede hacer en cualquier momento del año, pero en Ramadán, digamos, además de la experiencia que es ayunar en Meca, hacer las oraciones, las 5 oraciones más el Tarawih en Meca, y recordemos además que Meca tiene un estado especial. En Ramadán, en Meca, las acciones ya se multiplican, ¿no es cierto? Entonces, es como si uno hiciera un viaje justamente buscando esa oferta muy especial. Es decir, en Ramadán las acciones se multiplican, en Meca las acciones se multiplican, y Allah Azza wa Jalla es generoso. Y uno también durante Ramadán tiene la intención de abstenerse de ciertas cosas. Y ¿por qué es que los musulmanes nos abstenemos en Ramadán de ciertas cosas que hacemos durante el resto del año? Es por la sacralidad del momento. Y si vamos a Meca, mucho más. ¿Sí? ¿Quién se le ocurriría que ponerse a escuchar música o algo así estando en Meca? Es decir, porque el espacio, el lugar es sagrado también. Entonces, alhamdulillah, las personas que se lo pueden permitir, que lo hagan, es una experiencia muy linda. Yo estuve durante 10 años viviendo en la ciudad de la Meca y ayunando Ramadán en la Meca, y es una experiencia, mashallah, tabarakallah, muy enriquecedora, muy linda, alhamdulillah. Quien lo pueda hacer, que lo haga. Mashallah. Y aquí viene la última pregunta de la noche. La última pregunta es la que se nos hace a todos los musulmanes todos los años de Ramadán y todas las veces que llega Ramadán es la pregunta. Hermano, ¿qué día empieza Ramadán? ¿Y qué día termina? ¿No era el 2? Es que en Muslim Pro me dicen que empieza el 2, ¿sabes? Yo lo quiero saber con antelación. Y aquí por lo menos quiero que las 96 personas que nos estén viendo hoy se les quede la idea de cómo un musulmán debe saber o cuándo se sabe que empieza el Ramadán. Porque esta pregunta ya es tan típica que ya se repite todos los años. Y espero que hoy, gracias al hermano Aisa García, os llevéis esta pequeña sabiduría de cómo sabemos Pues, el inicio de Ramadán y el fin de Ramadán. digamos, esta pregunta hay que dividirla en 2 capítulos, ¿sí? Un capítulo que es el marco teórico, ¿sí? Marco teórico es muy importante, pero después está la practicidad. Es decir, el marco teórico es que Allah Azza wa Jal relacionó en el Sagrado Corán el principio del ayuno, el comienzo del ayuno, con la visualización, ver la luna. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Entonces, en la sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, sumu liruyatiha, es decir, ayunen cuando la vean, wa aftiru liruyatiha, es decir, y hagan el Eid cuando vean la luna del mes siguiente. Entonces, tanto el Corán y la sunna son muy claros con respecto a que el inicio del rito está relacionado con la visualización. Ahora, claro, en la actualidad tenemos ese debate sobre calcular el inicio del mes a través digamos, de los cálculos astronómicos. Y yo estoy seguro que los cálculos astronómicos sirven para saber cuándo va a salir la luna y por dónde va a salir la luna y en qué momento lo vamos a poder ver. Es fantástico tener esos datos. Ahora, que esos datos estén allí no significa de que nosotros estemos obligados a comenzar el ayuno.
porque Allah Azza wa Jal ha sido muy claro con respecto de que no es a través de los cálculos, sino que es a través de la visualización, ¿sí? Pero, digamos, es mi visión sobre eso. Yo sé que existe el debate, pero lo que quiero decir con esto es que esto es parte de un marco teórico, porque al final ni tú ni yo comenzamos el ayuno porque salimos afuera a ver la luna, sino que nosotros comenzamos el ayuno cuando nos dicen comenzó Ramadán, ¿sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue muy enfático en esto y dijo que uno debe ayunar con el yamá y debe romper el ayuno con el yamá. Entonces, en la comunidad en la que nosotros estemos, cuando nuestras autoridades musulmanas digan comenzó Ramadán, debemos empezar a ayunar, independientemente del debate. ¿Sí? Es decir, yo puedo estar apegado, por ejemplo, a que es la visualización, pero las autoridades musulmanas del lugar donde yo vivo se rigen por el calendario astronómico. Cuando toda la gente comienza a ayunar, yo debo ayunar también. Y al revés igual. ¿Sí? Es decir, si yo estoy en un lugar que se rige por la visualización, pero yo pienso que se debe regir, es decir, se debe comenzar Ramadán por los cálculos astronómicos, esta teoría, en el momento en el cual, en el lugar donde yo estoy viviendo, se anuncia el inicio de Ramadán, la orden del profeta sallallahu alaihi wasallam es ayunar con el yamá y no crear, digamos, resquebrajamiento o divisiones dentro de nuestra comunidad. ¿Sí? Entonces, tú y yo, ¿cuándo vamos a empezar Ramadán? Cuando nuestras autoridades digan. ¿Sí? Exacto. Entonces, es interesante y todo musulmán debería saber. O sea, mi visión es que según la Sunna y el Corán es a través de la visualización. También es interesante que uno digamos, investigue los que están afirmando que se puede a través de los cálculos astronómicos. Es interesante, pero al final, tenemos que ayunar todos juntos y romper el ayuno todos juntos. Que en una misma ciudad haya mezquitas que rompen un día y mezquitas que rompen otro, eso sí no está contemplado en la jurisprudencia islámica. Está contemplado en la jurisprudencia islámica que distintos países comiencen Ramadán en distinto momento por la visualización, porque no en todos los países se ve en el mismo momento. Y eso no se considera, a pesar de que somos una sola umma, no se considera división, porque eso está contemplado en la Sharia. Ahora, que dentro de una misma ciudad algunas personas estén ayunando y otras están celebrando la Eid, sí marca una diferencia. En eso sí deberíamos hacer un esfuerzo por unirnos, a pesar de que podamos tener esa diferencia en el fiqh. Mashallah. Antes de llegar al minuto de oro, que es el que te había explicado, me gustaría decirle unas cosas a la gente. Espero que todos podamos entrar en este beneficioso Ramadán con una gran fuerza, una gran ambición de poder mejorar este Ramadán mejor que los anteriores. Cosas que no hayas podido realizar los ramadanes anteriores, la lectura del Corán, la recitación del Corán, escuchar el Corán, poder realizarlas este Ramadán, inshallah ta'ala. Hay tiempo para todo, no vale la excusa de que yo trabajo, no tengo tiempo. Yo trabajo, no tengo tiempo, esa excusa no es válida. Todo el mundo le dedica tiempo a lo que de verdad quiere. Si tú quieres algo, le dedicas todo tu empeño a eso y lo logras. Entonces lo de no tengo tiempo es una excusa inválida. Una de las cosas que también me gustó comentarte una vez en un post es que nos gustaría que Mohamed Isa García, por la voluntad de Allah Azza wa Jal, si nos lo complace, nosotros tenemos una asociación desde el año pasado llamada La Fuente del Conocimiento, y la idea es que alguna vez puedas estar en España. Espera, ahora sí. Y poder hacer charlas por las zonas de Cataluña, en algunas mezquitas, sería más bien organizarlo. Eso es nuestra gran ambición, poderte tenerte aquí en España, que ya hace mucho que no vienen a visitarnos. Por Así aquí. es. Quiere Allah facilitarlo, yo tengo muchísimas ganas de ir a visitarlos. Entonces, creo que casi todos los que están aquí, la mitad serían españoles, están por aquí. Les haría una gran ayuda que tú vinieras a hacer charlas por aquí, y ese será nuestro gran empeño, pelear hasta el último momento para poder realizar ese sueño.
Y inshallah también para la gente que nunca ha estudiado el Corán, nunca ha recitado el Corán, nunca ha leído el Corán, este Ramadán también iniciamos un proyecto que ya estaba vivo hace años, desde la Fuente del Conocimiento. Es una plataforma que tenéis en Instagram que va a hacer la recitación continua del Corán completo, desde Baqara, la sura de la vaca, hasta Nas, completo durante los 30 o 29 días de ayuno. Inshallah, para los que alguna vez queríais recitar el Corán o ver cómo se recitaba el Corán completo, podéis seguir la recitación completa del Corán a través de la Fuente del Conocimiento. Y para no olvidarme, como último, los que no lo sepáis, será algo nuevo, y los que sepáis, no será nada nuevo. El día 16 de abril, durante Ramadán, desde la Fuente del Conocimiento, la misma asociación, tenemos un concurso de Corán, que mashallah, hoy cierra las puertas para poder inscribirse, hoy cierra la prescripción en la mezquita de Mataró. Va a ser un evento que después del COVID no pudimos realizar, durante el COVID no se pudo realizar nada durante 2 años. Este tercer año, Allah nos ha facilitado poder realizar un evento así en la mezquita de Mataró. Los que no podáis asistir, intentaremos que eso se haga viral a través de los directos, que se pueda visualizar ese concurso y que veáis las bonitas voces, el tajwid que muestran la gente y la ambición que muestra ante ese día. Bismillahi ta'ala. Y este es lo, para la gente que quiere algo en Ramadán, tenéis aquí el Corán y aquí tenéis el otro, que los dos son los mismos, pero este tiene en árabe y en español, y este es solo en español. Los dos hechos por este hombre de aquí, escritos por este hombre. No sé cómo se tuvo que Traducido. sentar durante 5 años para poder lograrlo. Es algo increíble que Dios le ha otorgado, la facilidad de poder hacerlo. Y espero que sigas escribiendo más cosas. Espero que sigas ayudándonos a todos nosotros como lectores, como alumnos de libros, de lectura de libros, que sigas escribiendo y que este beneficio que nosotros obtenemos no te lo podremos pagar. Solo Allah Azza wa Jal te lo puede pagar. Y para la gente que quiere saber dónde se obtienen los libros, en la asociación de Iqra, si ponéis en Instagram ACS Iqra, los podéis obtener ahí, bi'idhnillahi ta'ala. Y aquí viene el minuto de oro. Ahora te cuento en qué consiste tu minuto de oro. No te lo había contado en el principio del directo. Los 60 minutos es un directo que cada uno tiene su capítulo. Mohamed Isa García pasará por este 60 minutos por primera vez y nunca más va a pasar por los 60 minutos. Hacer directos contigo haremos, pero los 60, este es tu capítulo. Esto es tu momento. Este momento nunca se va a volver a repetir. El minuto de oro consiste de entre 1 minuto a 3 minutos. Esta es una película que está llegando a su fin, en el cual tú eres el actor principal y le tienes que dejar un mensaje a todos los oyentes de esa sala que te están escuchando. 1 minuto, 2 a 3 minutos. El consejo que les dirías, y que tú sabes que de ese consejo habrá 5 o 6 que se lo llevarán consigo a casa y nunca se van a olvidar de tus palabras. Que de ese consejo habrá gente que mañana lo vuelva a repetir y diga: Mohamed Isa García una vez dijo. A partir de ahí te dejo la palabra y este es tu minuto de oro. Barakallahu fikum. Pues creo que mi consejo para todos es que no nos dejemos engañar por esta dunya. Allah Azza wa Jal nos creó para un objetivo muy grande. Y a veces nosotros nos olvidamos de para qué nos creó Allah Azza wa Jal. Y nos distraemos de para qué nos creó Allah Azza wa Jal. Y perseguimos cosas que realmente no son significativas. Allah Azza wa Jal nos dio la oportunidad de alcanzar su complacencia, que es el objetivo de esta vida, es la ibadah, buscar el rida, la complacencia de Allah, a través de muchísimas cosas. Y no todos podemos alcanzarla de la misma manera. Algunos la alcanzan sirviendo, cuidando a sus padres, otros siendo personas de mucha oración, otras personas de mucho ayuno, otras personas de mucha caridad, otras de personas cuidando a otras personas, sirviendo a otras personas. Otros son muy devotos a través de la oración.
no todos lo hacemos a través de lo mismo. Creo que en aquel hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam decía que la única persona que iba a entrar por todas las puertas era Abu Bakr. Pero fuera de Abu Bakr, todos tenemos como alguna puerta especial. Entonces el tema es que cada uno de nosotros descubra cuál es la suya, cuál es la puerta por la cual se acerca a Allah y por la cual puede cumplir con el objetivo de la vida. Y que todo lo que encaremos en esta vida lo hagamos bajo esa sombra. Es decir, qué es lo que estudio, cómo me gano la vida, cuáles son mis amigos, cuáles son las personas que frecuento, cómo es la relación que establezco con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, sobre esa sombra de agradar a Allah, que eso agrade a Allah. Ese sería mi consejo. Mashallah, tabarakallah. Muchísimas gracias por haber aceptado este directo. Muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo. Te lo agradezco como siempre. Y esto ha sido los 60 minutos para todos vosotros. Espero que entremos todos nosotros en el Ramadán con salud y con total fortaleza. Y empieza el reto. Un reto que cada uno tiene que probarse a sí mismo. Si el Ramadán pasado hice esto y esto, tengo que hacer esto y esto y esto. A 3 o a 4. Inshallah. Y Muhammad Isa García, lo que pido hoy, inshallah, a Dios, te lo digo aquí y ojalá te lo vuelva a repetir el año que viene. Escucha esto. Inshallah, el año que viene te quiero repetir esto. Aquí en España, que te dije que lo intentaríamos y cuando quiera que te la repita lo logramos. La voluntad de Allah Azza wa Jalla. Inshallah se logrará, solo es paciencia y trabajo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti también por estar aquí con nosotros y esto ha sido un día con todos vosotros. Bismillah. Assalamu alaikum. Alaikum salam, fuerte abrazo de corazón.